Buenos días o buenas noches, según sea la hora en que vean este video. Soy Felipe Santa Cruz Villaseñor y esta vez les traigo la historia de la hacienda de San Pedro Jorullo, que estaba ubicada cerca del rancho de la Mata de Plátano. Para ello los invito a leer un capítulo del libro Apuntes Históricos de la Huacana, Ensayos y Documentos de Arturo Ábalos González. Este libro cuenta con un prólogo del Dr. Gerardo Sánchez Díaz, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esta historia tiene mucho que ver con nosotros como poturenses, porque en ese entonces Poturo formaba parte de dicha hacienda. Así que los invito a prestar atención a la lectura de este capítulo del libro de Ábalos. Pero antes quisiera hacer la aclaración de que este canal no es con fines de lucro, es decir, no está monetizado y no lo monetizaré nunca. Por ese motivo puedo citar obras sin temor de ser sancionado, pues este canal tiene una intención educativa. Cosas que aprenderemos. 1. ¿Qué eran las haciendas? 2. El esplendor de la hacienda de San Pedro Jorullo. 3. El nombre y otros datos del dueño, así como de los dueños posteriores de la hacienda. 4. La erupción del volcán del Jorullo y la terrible experiencia que fue para la gente que vivía a unos 30 kilómetros alrededor del volcán. Empecemos a leer. La hacienda de San Pedro Jorullo, esplendor y ocaso, de Arturo Ábalos González. Durante la época colonial, la hacienda fue la unidad productiva en torno a la cual se fincó el desarrollo agropecuario de la Nueva España, por lo que es de suma importancia conocer y estudiar su estructura y funcionamiento para poder entender el esplendor económico de la corona española. Podemos señalar que las haciendas en la Nueva España se organizaron a partir del establecimiento de nuevos mecanismos legales que transformaron o inauguraron una nueva forma de tenencia de la tierra con la introducción de nuevas especies vegetales y animales, así como de nuevas herramientas para la producción y explotación de recursos naturales y minerales. Se establecieron los medios que permitieron que la tierra se fuera concentrando en los españoles que participaron en la conquista y colonización de las nuevas tierras, mismos que se convirtieron en ricos comerciantes y mineros a partir de disfrutar de las dispensas y privilegios que les otorgaba su cercanía a los gobernantes españoles. Se considera que los principales mecanismos por los cuales se logró instituir la hacienda como una unidad económica fue a través de 4 medios: las encomiendas y las mercedes de tierras, la compra-venta de tierras a indígenas y a españoles, el despojo a las comunidades indígenas y un cuarto medio, que son las composiciones de modalidad, que permitió la regularización de títulos de propiedad de inmensas extensiones territoriales, muchas veces de procedencia dudosa, que configuraron la formación de la propiedad privada y que significaron un importante ingreso económico para las arcas reales. Por lo que se refiere a su composición territorial, dice Gerardo Sánchez Díaz que la hacienda debía contar con tierras fértiles para el cultivo y de pastizales para los diferentes tipos de ganado, terrenos boscosos de donde pudieran extraerse maderas y leña. También se requería la existencia de manantiales y ríos que satisficieran las necesidades hidrológicas para el riego y los abrevaderos del ganado. El siglo XVIII se caracteriza en toda la Nueva España por un marcado crecimiento económico, expansión agrícola, disponibilidad de capital, crédito abundante y auge minero y mercantil. Michoacán fue una de las regiones más dinámicas en este crecimiento general del virreinato, y gran parte de ello se debió al trabajo que se realizaba en la mayoría de las haciendas de tierra caliente, propiedad de españoles allegados a la corona o al virrey, y de instituciones eclesiásticas como el Colegio de Jesuitas de Pátzcuaro, que a principios del siglo XVIII era dueño de la hacienda de San José Sin Agua, que comprendía más de 70,000 hectáreas. Durante la primera mitad del siglo XVII, muchas haciendas de la tierra caliente estuvieron en manos de los comerciantes más ricos de Pátzcuaro, que llevaban sus productos a Valladolid
México, Guadalajara, Zacatecas y Durango, hasta donde hacían llegar azúcar, piloncillo, melaza, arroz y algodón, sin dejar de mencionar el añil, que fue introducido de manera paulatina por ser producto autóctono, pero que tuvo bastante éxito, llegando a ser la segunda materia prima de exportación de la Nueva España en valor después del oro y la plata, y llevada hasta Barcelona y Cádiz, que monopolizaban a finales del siglo XVIII el 97% de su comercio. Se distinguen, dice Rodolfo Pastor, las haciendas de Sinagua, Otzinagua, Tancítaro, La Parota, Cherátaro, Tapamichapio, La Presentación, El Jorullo, Sicuirán, Purorán y Los Pedernales, entre otras. Durante el siglo XVIII estas haciendas acabaron por adueñarse de las tierras de las comunidades indígenas vecinas. Uruapan, situada entre la Tierra Fría y la Tierra Caliente, sirvió como centro de arrieros que transitaban por estos caminos. Desde principios del siglo XVIII, por la siempre carente mano de obra en esta región y la creciente incapacidad de cumplir con sus obligaciones tributarias, los indios de la región y de la ribera del lago de Pátzcuaro se alquilaban en dichas haciendas efectuando varias actividades. Podían trabajar en la agricultura o en la ganadería, así como en la zafra, cuyos meses eran de octubre a julio. Algunos de ellos se quedaban a vivir en estas haciendas de manera permanente, otros se contrataban temporalmente. En el presente ensayo hablaremos de la hacienda más importante que se desarrolló en el siglo XVIII, en lo que hoy conocemos como el municipio de La Huacana. Nos referimos a la hacienda de San Pedro Jorullo, una de las más prósperas y extensas plantaciones azucareras de la provincia de Michoacán, propiedad de José Andrés Pimentel, rico comerciante y regidor de Pátzcuaro, que se encargaba, entre otras cosas, del abastecimiento de carnes a la ciudad de Valladolid. Es importante señalar que además de esta próspera hacienda, don José Andrés Pimentel era propietario de las tierras de Cuimbo, Ojo de Agua de Zapoturo, la estancia de Poturo y los ranchos de San Nicolás, Las Trancas, El Chocolate, el Potrero de Corpus y el Espíritu Santo. Esto lo señala Joaquín de Anzagorri, cura de La Huacana, en escrito fechado el 21 de junio de 1765, desde el poblado de San Pedro Churumuco, y dirigido al obispo de Michoacán, don Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, y que se refiere a las descripciones del cuarto derrotero del obispado de Michoacán, ordenadas por cédula real del 18 de octubre de 1764. Dice Gerardo Sánchez Díaz que la hacienda de San Pedro Jorullo, en cuyas tierras nació el volcán conocido con ese nombre, tiene su origen en diversas mercedes de tierras que en ese lugar recibieron Gonzalo Galván, el segundo encomendero de La Huacana, y Cristóbal Pantoja, descendiente de Juan Pantoja, que había sido el primer encomendero de La Huacana. Esas mercedes las recibieron entre 1585 y 1592, a las que en las décadas siguientes sus sucesivos propietarios agregaron otros predios, adquiridos mediante nuevas mercedes o compras que hicieron a sus antiguos propietarios, constituyendo poco a poco una gran propiedad que para 1644 ya comprendía alrededor de 45,000 hectáreas. Después de un largo periodo de sucesivas compraventas y remates, la hacienda fue adquirida por Andrés Pimentel en 1712 y había enfrentado una serie de conflictos que redundó en la disminución territorial de la hacienda, mas no por eso dejó de ser una de las más productivas de la tierra caliente de la provincia de Michoacán. La hacienda de San Pedro Jorullo se encontraba enclavada en un extenso valle ubicado al este de la actual cabecera municipal y contaba, según Ulises Beltrán Ugarte, con más de 611 hectáreas en las que se cultivaba principalmente caña de azúcar, arroz, algodón y añil. Comprendía además otras haciendas como La Presentación, Poturo, Guadalupe y Oropeo. Los pobladores de los pueblos de indios de La Huacana, Sinagua y Churumuco se empleaban en esta hacienda como trabajadores en las épocas de siembra y cosecha. Durante el siglo XVIII,
La hacienda de San Pedro Jorullo se destacó por su alta producción agrícola y ganadera, si a ello aunamos que su dueño era propietario también de las minas de San Miguel y Curucupaceo, de donde se sacaba plata. Podemos entonces decir que don José Andrés Pimentel, de origen sevillano, era poseedor de un gran poder económico y político que le permitió adquirir el título de regidor perpetuo en el Cabildo de Pátzcuaro. De la hacienda de San Pedro Jorullo, Fray Francisco de Jofrín afirmaba que en 1765 había sido la mejor de toda la provincia de Michoacán. Ahora sabemos, dice María del Carmen Carrión Nieto, que la época de mayor esplendor de la hacienda fue a mediados del siglo XVIII, cuando abastecía de carne, productos lácteos, frutas, cueros para la industria talabartera y granos diversos a la ciudad de Valladolid. El casco de la hacienda, aparte de albergar la casa del patrón, también incluía una capilla dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe, cuya imagen estaba colocada en el lugar superior del altar mayor y era venerada y honrada, según Rafael Landívar, por la asidua devoción de numerosos pueblos, y es que en el marco de la efervescencia evangelizadora de la época colonial, el marianismo se arraigó con gran fuerza entre los indígenas. Dentro del casco también se localizaba el ingenio con su trapiche y sus calderas, los corrales, las trojes, los almacenes de azúcar y maíz, así como las casas de los trabajadores, que más bien eran chozas con paredes de bajarete, varas tejidas entre sí y recubiertas con lodo, y techos de tejamanil. Escribe Genaro Correa que el gran esplendor de la hacienda se debía en gran parte a la cercanía con grandes ríos como el Balsas, el Tepalcatepec y el de la Huacana, lo mismo que numerosos arroyos y riachuelos que permitían la irrigación de los campos de cultivo, proporcionando húmedas y nutridas las tierras, así como la fuerza hidráulica que movía los molinos de caña en el ingenio, la gran cantidad de agua disponible y el clima cálido que a veces llegaba a los 36 grados centígrados, contribuyeron a la gran producción que de esta hacienda se llevaba a los principales sitios de comercialización: azúcar, cacao, maíz, añil, arroz, hortalizas, plátano, zapote, naranja y limón, así como una gran cantidad de madera como pino, encino, parota y cueramo, se trasladaban de manera constante por los caminos de arrieros y eran reconocidos estos productos por su calidad y presencia. Mención especial requiere la cría de ganado mayor y menor que abastecía ciudades como Pátzcuaro, Valladolid y México, así como los productos derivados de la explotación ganadera, quesos, piel, cuero, baqueta y huesos que servían para la elaboración de herramientas y utensilios propios para el trabajo de la hacienda. En la hacienda de San Pedro Jorullo se le brindaba especial atención a la producción de añil y caña de azúcar, dice Carrión Nieto, y es que la forma escalonada en la que se realizaba la siembra de la caña, al no estar sometida a un calendario natural, mantenía abastecida a la hacienda con sembradíos nuevos y maduros durante todo el año, mismos que constantemente requerían de la atención de los peones. Estos trabajos requerían mano de obra permanente, lo que obligaba al hacendado a hacerse de un elevado número de trabajadores durante todo el año. Joaquín Romualdo Anzagorri, cura de la Huacana, refiere que en la jurisdicción de la hacienda vivían cerca de 1000 residentes. El trabajo incesante, las condiciones físicas del lugar, la gran fertilidad de la tierra, así como las acertadas diligencias del hacendado, hicieron de la hacienda de San Pedro Jorullo una de las más ricas y prósperas de la provincia de Michoacán en el siglo XVIII. Su importancia era tal que se había constituido como el principal soporte económico de lo que hoy conocemos como los municipios de La Huacana, Churumuco y Ario de Rosales. Sin embargo, hacia el mes de junio de 1759 se empezaron a escuchar intensos ruidos subterráneos y se sintieron ligeros temblores de tierra. Estos incidentes fueron notificados al dueño de la hacienda que residía en Pátzcuaro por parte de su administrador general, don Manuel Román Sayago. Andrés Pimentel ordenó excavaciones en el terreno, pues él pensaba que la causa de los estruendos
Era una corriente subterránea, pero a poco más de 3 varas de profundidad se vio que el terreno estaba hueco, formando una especie de bóveda y que se cimbraba en un espacio muy considerable, y esta circunstancia fue bastante para inspirarle temor al dueño. Los resultados de la excavación y el aroma azufrado que se empezó a dispersar por todo el área provocaron el temor y la angustia de los habitantes, explicó el alcalde mayor de Michoacán, Martín de Reynoso Mendoza y Lupado, en carta enviada al virrey Marqués de las Amarillas. Ese mismo año, el padre Isidoro Molina del Colegio de la Compañía de Jesús fue enviado por las autoridades de Pátzcuaro para hacer una primera inspección, y su conclusión fue que se estaba formando una abertura volcánica. Deducciones semejantes fueron explicadas al obispado de Michoacán por don Joaquín Anzagorri, cura de la Huacana, en carta enviada el 19 de octubre de 1759, al plantear a la autoridad un informe del evento ocurrido en septiembre de ese mismo año. Para julio de 1759, la noticia de los estruendos era conocida en casi toda la provincia. En Pátzcuaro, que distaba de la hacienda como unas 14 leguas, 78.17 kilómetros, la gente vivía asombrada, pues las montañas vecinas hacían horribles los estruendos y temibles los terremotos, relata Jofrín. Las minas de cobre de Inguarán fueron abandonadas por los frecuentes derrumbes, por lo que su dueño, Nicolás Martínez de Aguilera, ordenó la suspensión de los trabajos, pues la emanación de gases tóxicos hacían imposible la explotación de las minas. En la hacienda fue donde más se sintieron los temblores, por lo que muchos trabajadores la abandonaron y regresaron a sus lugares de origen. Los que se quedaron vivían presos del temor y la angustia por los estruendos de la tierra, que cuando estos ocurrían suspendían sus labores y, aterrorizados, buscaban la protección divina en la capilla de la hacienda, en cuyo interior se arremolinaban hincados, clamando misericordia a Dios. Los menos creyentes se refugiaban en los cerros vecinos, como los de Cuarayo, Aguasarca, Las Canoas, Agua Blanca y Las Pilas. Si bien para los letrados el origen de estos acontecimientos tenían un sustento geológico y científico, como las conclusiones del padre Molina y el vicario Anzagorri, para la gente común se trataba de una profecía o maldición, decían los lugareños, que misioneros franciscanos, relata Jofrín, habían esparcido en 1757 al visitar la hacienda y ver el esplendor económico y la situación pecaminosa en que vivían sus moradores, sobre todo el exagerado consumo de bebidas alcohólicas que el obispo Pedro Anselmo Sánchez de Tagle había condenado y prohibido en la provincia a través de un decreto, y que el hacendado decidió ignorar por no afectar sus ingresos que por ese concepto tenía. Los franciscanos, sigue a Jofrín, se molestaron sobremanera y profetizaron que, en castigo de las culpas de aquellos habitadores, se había de destruir todo el valle con fuego en un día de San Miguel. Otros atribuían la profecía a las conductas pecaminosas del dueño, o como irónicamente escribiría Humboldt en 1803, quién sabe si fue porque los misioneros habían comido menos de lo que esperaban. Lo cierto era que las profecías señalaban que el 29 de septiembre, día de San Miguel, sería el día del castigo, de la destrucción por el fuego. El 17 de septiembre, por la mañana, la zona fue sacudida por un gran temblor y se escucharon fuertes ruidos bajo la tierra. Los trabajadores suspendieron sus labores y corrieron a la capilla, donde ya los esperaban los demás habitantes de la hacienda. La casa principal y la capilla se cuartearon y muchas chozas se cayeron. Ante esta situación, los habitantes de la hacienda, ahora sí la mayoría, huyeron a los cerros cercanos, de donde ya no quisieron bajar ni a pesar de las amenazas de quitarles su trabajo por parte del administrador de la hacienda. Nuevamente Pimentel fue notificado y pidió la intervención de los sacerdotes para infundir ánimos a los lugareños y convencerlos de que regresaran a sus puestos de trabajo. Finalmente, después de varias misas en los cerros, novenarios, procesiones, ayunos y comuniones, los trabajadores regresaron a la hacienda, no sin dejar de sentir temor y recelo. La mayoría de las noches la pasaban en vela.
La noche del 28 de septiembre volvieron los temblores con mayor intensidad. La madrugada del día 29, día de San Miguel, en la cañada de Cuitimba, a 1400 metros de la hacienda, la tierra se abrió con gran fuerza, dejando escapar una intensa humareda negra acompañada de grandes cantidades de roca que salieron lanzadas al cielo, y unas enormes bolas de fuego salieron de la tierra, iluminando la oscuridad, lo que debió de haber sido un horrorizante espectáculo. Cientos de lugareños refugiados en los montes atestiguaron la furia de un Dios enojado por los pecados cometidos, y llenos de miedo bajaron a la capilla para pedir perdón y oír misa. La tierra seguía tronando, escupiendo fuego. Las intensas llamaradas eran la única luz. Una intensa lluvia de agua, arena, lodo y rocas comenzó a caer al tiempo que un insoportable olor a azufre se dispersaba por toda la región. El lodo comenzó a cubrir todo el suelo y por el peso, los techos de las chozas de la casa principal y de la capilla se vinieron abajo. Los arroyos de Cuitimba y de San Pedro se sumieron precipitados en las grietas inflamadas. La descomposición del agua contribuían a avivar las llamas que se veían desde Pátzcuaro, y millares de conos pequeños salieron de la bóveda solevantada del Malpaís. Humboldt refiere en 1803 que el calor de estos hornos volcánicos alcanzaba los 95 grados centígrados al introducir el termómetro dentro de esas grietas que exhalaban un vapor acuoso. El acontecimiento relatado nos habla del surgimiento de un fenómeno geofísico nunca presenciado por los hombres de la época. Había nacido un volcán, el volcán del Jorullo. En los días posteriores, al 29 de septiembre, los temblores continuaban y se habían levantado un enorme cerro de cuya boca emanaban gases, lodo, piedra, fuego y mucha arena negra, acompañada de cenizas que cubrieron montes y parcelas, pueblos y ciudades tan lejanas como Valladolid, Celaya y Querétaro. Ajofrín relata lo ocurrido. En Valladolid no se registró el sol en 10 días. En Pátzcuaro duraron por mucho tiempo las tinieblas. Las cenizas llegaron hasta Querétaro y aún más allá, y en todas partes no se oían sino rogativas públicas y gemidos al cielo, pensando ser ya llegada aquella última hora. Los lugareños, aterrados y temerosos, vagaban por las tierras y en los montes en busca de alimentos. Los cultivos se habían perdido en su totalidad. Las arboledas se habían quemado por el paso de la lava y se encontraban cubiertas de lodo. La otrora orgullosa hacienda de San Pedro Jorullo había quedado devastada por las fuerzas de la naturaleza que en otros tiempos le brindara esplendor y belleza. La mayoría del ganado murió de hambre y de sed. La otra parte sucumbió ante la lava y las ardientes rocas. No había agua potable, pues ahora los manantiales estaban llenos de agua azufrosa. Sin encontrar alimento en los cerros, los lugareños se organizaron y bajaron en grupos a los pocos almacenes de la hacienda que no estaban del todo perdidos, con la finalidad de obtener víveres. La desesperación y el hambre dieron su paso al hurto y a la rapiña. Los lugareños se abalanzaron en contra de las casas curales, desarrajando, señala Joaquín Anzagorri, puertas y ventanas, y llevándose el corto menaje que habían dejado encerrado de su uso y algún maíz. Escribe Manuel Orozco Iberra que en los lugares más afectados la población se desperdigó y anduvieron vagueados los que habitaban el Jorullo, la Presentación y la Huacana y demás parajes de su territorio, descarriados por varias partes donde de muchos se ignoraba su rumbo. Gran número de ellos se refugiaron en poblados como Churumuco, Sinagua y posteriormente Tamácuaro. Las haciendas azucareras de Santa Ifigenia, Nombre de Dios y Purorán Viejo, a 4 y 5 leguas de distancia del Jorullo, así como las minas de Inguarán también se vieron afectadas. Los operarios y trabajadores de las haciendas ganaderas de Oropeo, Guadalupe, Sicuirán, Conguripo y Huatzirán se retiraron en éxodo masivo a lugares de más tranquilidad. El 14 de octubre, el padre Isidoro Molina, el administrador Sayago y otros feligreses
bajaron a rescatar la santísima imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. El volcán los hizo regresar al producir un gran temblor que los obligó a ponerse a salvo. Al día siguiente volvieron con mayor suerte, logrando salvaguardar la imagen ilesa con su marco entero. Solo los retablos estaban destruidos por el agua y el lodo. Todo hace suponer que esa imagen es la que durante mucho tiempo permaneció en el hoy templo de San Nicolás de Tolentino de la Huacana y que actualmente se encuentra en la parroquia de la Virgen de Guadalupe de la comunidad de Agua Blanca. A mediados de noviembre, el bachiller de la Hacienda del Nombre de Dios, don José Arriaga, acompañado del administrador, bajó hasta la ex hacienda con el fin de exorcizar el volcán. Sin embargo, no lo logró, pues un tempestuoso y formidable ruido los obligó a salir huyendo, y habiéndose retirado media legua, le exorcizó desde lo alto de un monte. Lo único que resultó de dicha acción, según lo registrado por Sayago en su informe, fue que el volcán amaneció más furioso. En los siguientes meses, el volcán siguió con su furia incontenible. Una circunferencia de 12 leguas de diámetro se hallaba en ruinas. Numerosos indígenas de la Huacana, San Miguel, Sinagua y Tamácuaro lo habían perdido todo. Ante esta situación, el obispo de Michoacán, Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, perdonó a los indios sus obligaciones parroquiales y les eximió del pago de los tributos reales. Ordenó que se llevaran a cabo deprecaciones a los santos de su mayor devoción, y a quien así lo hiciera, les otorgó indulgencias plenarias. Las deprecaciones se llevaron a cabo de diciembre de 1759 a junio de 1760. Coincidencia o no, escribe María del Carmen Carrión Nieto, el volcán reventó el día señalado por las profecías. Con ello se fortaleció la creencia popular que asignaba un origen sobrenatural a las catástrofes naturales y que éstas eran producto del estado de ánimo de Dios, predispuesto por las buenas o malas acciones del hombre. Paradójicamente, la primera explicación científica la haría el fraile Francisco de Ajofrín, quien señalaba que algunos respiraderos del volcán de Colima habían sido obstruidos y, no teniendo por dónde desahogar sus materias ígneas y sulfúreas, andaban vagando con estruendo para hallar libertad, lo que ocasionó terremotos, ruidos subterráneos, hasta que reventó su furia por Jorullo. En marzo de 1789, el intendente de Valladolid, Juan Antonio de Riaño, encabezaría un reconocimiento del volcán acompañado de Francisco y Ramón Espelde. Este último, según Humboldt, fue el primer hombre en atreverse a subir al volcán, y no fue hasta el 19 de septiembre de 1803 cuando el barón Alexander von Humboldt, acompañados de Aimé Bonpland y Ramón Espelde, propietarios de la hacienda de la Playa, ascendieron al volcán y realizaron estudios técnicos y científicos que determinaron la altitud de la cumbre volcánica, calculada en 618 toesas. Una toesa equivale a 1.94 metros, así como las mediciones atmosféricas que se realizaron con instrumentos especializados. Humboldt estableció las coordenadas de su ubicación, mismas que fueron corregidas por Juan José Martínez de Lejarza en 1822, dibujó el cono y los derrames de lava, registró las temperaturas de las aguas termales y analizó las rocas volcánicas, mientras Bonpland hacía colectas de diversas plantas de los alrededores, algunas de las cuales serían clasificadas más tarde como especies endémicas del entorno del Jorullo, como la Sabal pumus o palma real, que en nuestros días se utiliza para la elaboración de sombreros y escobas. Durante la primera mitad del siglo XVIII, la hacienda de San Pedro Jorullo se consolidó como una inagotable fuente de riqueza. Sus productivas tierras, que daban origen a abundantes cosechas, hicieron de su dueño uno de los hombres más ricos de la provincia de Michoacán. El clero secular gozaba de los diezmos y canonjías que la riqueza bondadosamente otorga. Los lugareños tenían trabajo seguro y permanente que les permitía, en medio de sus penurias y condiciones esclavistas, vivir menos peor que los peones de otras haciendas. Tuvo que ser la naturaleza, con la erupción del volcán del Jorullo, quien limitase las ansias de poder y fortuna.
Al mismo tiempo, el fenómeno se convirtió en un gran incentivo para el desarrollo de la ciencia moderna, al ser el primer volcán que la humanidad pudo ver y estudiar en todo su esplendor. La hacienda de San Pedro Jorullo quedó en el recuerdo de los lugareños y en los anales de la historia colonial. Señala a Jofrín que su dueño, don José Andrés Pimentel, también tuvo su explicación en la pérdida de su propiedad y lo atribuye a los designios divinos. Dios lo da, Dios lo quita, bendito sea el nombre de Dios. Después de la erupción del volcán en 1759, las cosas se empeoraron para el dueño de la hacienda, que después de un proceso judicial motivado por deudas acumuladas, en 1774, por la cantidad de 51,000 pesos, tuvo que pasar la propiedad al dominio de Juan Benito Díaz de Leiva, cuyos herederos reincorporaron las tierras de la estancia de Poturo y la mantuvieron en su poder hasta 1835, en que pasó a manos de José González de Cosío y Leiva, residente de Querétaro. Para entonces la hacienda lindaba por el oriente con la hacienda de Poturo, por el norte con la estancia de los Copales y la Begonia, por el poniente con la hacienda de la Presentación y por el sur con las haciendas de Europeo y Cutio. Escribe Sánchez Díaz que en el volumen 276, foja 135, del Archivo de Notarías de Morelia, se asienta que para esta fecha, 1835, la hacienda tenía una extensión de 6 leguas de oriente a poniente y 5 de norte a sur. González de Cosío y Leiva la vendió a Timoteo Castrejón en 1845 por la cantidad de 19,000 pesos para saldar los 14,000 pesos que por concepto de gravámenes la finca arrastraba. Bien, entonces, ¿qué les pareció este texto de Arturo Ábalos? Si gustan pueden escribir en los comentarios sus impresiones. En lo personal me gustaría mencionar 2 cosas que me llamaron la atención, aunque hay mucho que comentar al respecto, pero para no hacer más extenso este video, quisiera hacer 2 observaciones. Una, era un conjunto de haciendas que pertenecían al mismo dueño, las haciendas de Cutio, La Presentación, Guadalupe, la de Europeo, la de Poturo, y desde luego la de San Pedro Jorullo, que era la hacienda principal. Cada hacienda tenía su propio administrador, y el administrador general, el que administraba todas, era Manuel Román Sayago. Dice que debido al desastre de la erupción del volcán, José Andrés Pimentel entró en crisis económica y por eso tuvo que vender la hacienda de Poturo. Pero cuando Juan Benito Díaz de Leiva compró la propiedad en 1774, reincorporó las tierras de la hacienda de Poturo, de tal manera que cuando José González de Cosío y Leiva compra la propiedad en 1835, Poturo seguía integrada en la misma. 10 años después, en 1845, cuando Timoteo Castrejón compra la hacienda de San Pedro Jorullo, la hacienda de Poturo seguía formando parte de la propiedad. Así fue como le entendí, no sé si esté equivocado. Y por otra parte, la otra observación, otra cosa que me llamó la atención, es la zona de desastre, que Ábalos dice que comprendía una circunferencia de 12 leguas de diámetro, en donde todo quedó en ruinas. Ni siquiera había agua para tomar porque se contaminó de azufre. Vamos a ver hasta dónde abarcó la zona de desastre de la erupción del volcán Jorullo. Ábalos dice que fue una circunferencia de 12 leguas de diámetro. Entonces vamos a utilizar la herramienta de medición de Google Maps. Aquí tenemos el volcán Jorullo. Aquí está el volcán Jorullo. Entonces necesitamos saber cuánto es una legua. Acá, según Google, una legua equivale a 5.572 metros, o sea 5.572 kilómetros.
Vamos a utilizar la calculadora y sería 5.572 kilómetros por 12 leguas. Es igual a 66.8 kilómetros. Ese sería el diámetro, pero necesitamos dividir entre 2 para obtener el radio. Debido a que el volcán es el centro de esa circunferencia y tenemos que medir 33.4 kilómetros alrededor del volcán para obtener el alcance de la zona de desastre de la erupción. Entonces nos vamos acá al Jorullo y vamos a utilizar la herramienta. Vamos a medir 33.4 kilómetros a partir de el volcán. Le damos en medir distancia, le damos disminuir para no hacer tantos clics. Y vamos a darle hacia acá porque nosotros nos interesa ver hacia el rumbo de donde vivimos, de Poturo, hasta donde llegó. Aquí tenemos Poturo, aquí está. Y le damos clic aquí. Entonces podemos ver que da una distancia de 19.8. Entonces hay que darle más acá todavía porque tiene que ser hasta 33.4. Entonces le damos más hacia acá. Voy a reducir un poco el atascadero, el Tarepe, porque está el Paso Palmillas, el Salitre, le damos más para acá, los lavaderos, el Varal. Vamos a darle por aquí. Y tenemos aquí 33.2. Entonces, como decimos, debe ser 33.4. Le damos un poco más. Ahí tenemos. Lo vamos a ampliarle para que se vea mejor. 33.4. Ahí está. 33.4. Entonces aquí podemos ver hasta dónde abarcó del volcán Jorullo hacia acá hasta estos poblados donde vivimos, hasta dónde llegó. Llegó hasta las truchas, el Varal, los lavaderos. Le reducimos un poquito más para ver dónde quedó Poturo. Y aquí tenemos a Poturo. Entonces vemos que Poturo quedó dentro de la zona de desastre. En esta dirección hasta acá llegó. Pudiéramos también medir en otra dirección. Vamos a medir hacia el oriente, a ver hasta dónde llegó hacia acá. Aquí está el volcán. Le damos medir la distancia y le damos clic hacia el oriente. Hasta que son 14 kilómetros, es más hacia acá. 21 kilómetros. 25. 29. 32. Entonces, como decíamos, 33.4.
Y aquí tenemos ahí. Y aquí ya no sé cómo ajustar, pero bueno, hasta aquí más o menos son 33.4. Le ampliamos un poquito y vemos que Turicato también hacia el oriente, Turicato quedó dentro de esta zona de desastre también, aunque no tan no tan adentro pues de esta zona, pero sí hasta Turicato alcanzó a llegar la zona de mayor afectación. Y bueno, así hasta aquí le dejamos para no hacer más extenso el video, pero de esta manera pudimos hacernos una idea de el alcance que tuvo la zona de desastre de la erupción del volcán Jorullo. Esto es todo por esta ocasión. En vídeos anteriores había usado la voz virtual de Raúl. No sé cuál voz sea peor, si mi voz natural o la voz de él. Pero bueno, si te gustó este video, dale like y compártelo para que más personas conozcan esta información. Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta luego.